sufrían bajo la bota del conquistador que durante años y años, siglos, nos tuvo así en esclavitud. Así es. Y eso pues nos da mucho gozo, mucha gratitud, porque Dios es bueno, dice la palabra, que toda buena dádiva y todo don precioso desciende de lo alto, Amén. del Padre de las luces, del cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él inspiró, llenó de valentía, de indignación a aquellos hombres que sacrificaron su vida, se atrevieron a rebelarse, a tomar las armas. No todo el tiempo es bueno tomar las armas, ¿verdad? Pero así sucedió, esa es la historia. Y lucharon valientemente contra los que nos oprimían, y entonces nos pudieron dar libertad. Sacrificaron sus vidas. Don Miguel Hidalgo Costilla fue decapitado, su cabeza exhibido, metido en un barril con vinagre y con otras cosas para conservar. Luego fue colgado en Guanajuato y en muchas partes como ejemplo de los que se rebelan. Don José María de Morelos y Pavón igual, fue excomulgado por la iglesia como un rebelde. En fin, la mayoría de nuestros héroes murieron trágicamente, sacrificaron sus vidas. Y esto es lo que de alguna manera pues nos causa tristeza. Claro. Pero gracias a Dios, pero gracias a ellos. Amén. Ahora podemos disfrutar de un México libre, con instituciones, con garantía de nuestra libertad política y nuestra libertad de cultos. No todos los países disfrutan la libertad de cultos que nosotros tenemos ahora. Podemos reunirnos libremente, cantar con bocinas y aplaudir sin que nos estén asesinando. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. Pero también hubieron otros héroes. Nosotros leemos el capítulo 11 de Hebreos y tenemos una lista, una galería de héroes. Amén. Está ya Abraham, está Moisés, está José, Gedeón, muchos héroes del pueblo de Dios que fueron llamados para una obra específica. Moisés pues fue llamado para liberar al pueblo de Israel, que se encontraba igual inmersos en la esclavitud, sufriendo cosas terribles. Dios escuchó sus clamores y entonces preparó a un libertador. Este libertador al principio quiso liberar al pueblo con sus propias fuerzas y de un solo golpe mató a un egipcio. Tuvo que padecer luego 40 años de exilio en el desierto, donde aprendió la humildad, donde aprendió la obediencia. Un gran hombre, un doctor en filosofía y letras, porque aprendió toda la ciencia de los egipcios. En el desierto cuidaban unas cuantas ovejas, porque ahí tenía que terminar de aprender. Finalmente fue llamado y realizó la obra. Su gran tarea, conocer al pueblo de Dios en la libertad hasta las puertas de la tierra prometida. Esa fue su misión. Josué completó esta obra, luchando para conquistar la tierra y repartiendo esa tierra que Dios les había prometido mucho tiempo antes. Eso es algo de nuestra libertad, pero no menospreciamos a Moisés, a Abraham, a ninguno de ellos. Nuestro supremo libertador, nuestro perfecto libertador, que nunca se dejó ganar por esa furia iracunda y le dio algún golpe a alguien como Moisés, sino que él, con voz pasiva, no apagó el leño que estaba humeando, el pábilo que humeaba, no lo apagó. De lo contrario, le dio ánimo. No voceaba ni gritaba por las calles. Hombre tranquilo, hijo de Dios, nuestro perfecto Salvador. Amén. Vamos a leer, hermanos, o voy a leer el texto de nuestro tema de hoy. Pues hoy vamos a reflexionar en este tema en forma de pregunta.
¿Eres libre? ¿De qué? ¿De qué eres libre? Amén. Bueno, y tenemos libertad, ¿verdad? Muchos tenemos esa libertad hasta de hacernos daño a nosotros mismos si queremos. El libertinaje. ¿no? Claro, pero tenemos libertad espiritual. Importante. Esa libertad espiritual solo Cristo nos lo puede dar. Y dice nuestro texto, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Verdaderamente libres. Dice un pastor evangelista que un día un hombre se le acercó medio ebrio y le dice: hermano Pablo, quiero ser libre del alcohol. Lo he intentado muchas veces. Si viera usted, tengo una hermosa esposa y 2 hermosos hijos, pero el alcohol me tiene aprisionado. ¿Qué puedo hacer? No he podido huir de esta adicción del alcohol. Y este mismo pastor dice que un día visitó la cárcel y allí en la cárcel un hombre joven se le acercó y le dijo: hermano Pablo, estoy libre. Y dice, creí entender lo que decía, pero quería que él me aclarara. Libre estando encerrado Amén. detrás de los barrotes de la cárcel. Amén. Es que quizá usted, hermano Pablo, no me entiende. Dice, aquí acepté a Cristo como mi Señor. Amén. Y me siento libre, aunque estoy encerrado en las 4 paredes de esta cárcel. Así es. Y este hombre se sentía libre y estaba libre, mientras que el otro, que estaba libre físicamente, estaba prisionero del alcohol. Así que, ¿eres realmente libre? La libertad espiritual se obtiene únicamente cuando se es siervo de Dios, cuando eres esclavo de Dios, cuando eres dulos, esclavo de Dios, siervo por amor de Cristo, decía Pablo. Amén. Él se hizo siervo porque ama a Cristo. De modo que solo puedes ser libre cuando en verdad eres hijo de Dios, cuando eres siervo de Dios. Entonces esto te hace sentirte libre y eres libre en verdad, de ninguna otra manera. Claro, es por medio de Cristo, dice en Romanos 6:22, mas ahora librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Ahora que hayan sido ustedes libertados, son santificados y tienen como fruto pues la misma santificación y al final la vida eterna. La libertad de ningún modo alguno implica independencia de Dios. No significa que si eres libre eres independiente de Dios. Definitivamente no. Muchos quieren ser independientes de Dios y eso fue en verdad la promesa de Satanás para Adán y Eva, ¿verdad? Seréis como Dios. El hombre quiere ser independiente de Dios, quiere ser como Dios. Dios no le da cuentas a nadie y muchas veces así queremos nosotros ser como Dios. Y Dios puede hacer lo que quiera y nadie le tiene que decir por qué lo haces. Y es lo que queremos algunas veces nosotros también, ser independientes de Dios. La libertad no consiste, hermano, en ser independientes de Dios. De lo contrario, ser libre es aceptar la voluntad del servicio a Dios precisamente. La única opción para que no quieras servir a Dios es servir a las fuerzas del mal. Que no quieres ser siervo de Dios, entonces serás siervo de Satanás. No hay otra. No puedes estar neutral. No puedes decir yo ni a Dios ni al diablo. Imposible. Porque nosotros somos entes morales. Todo lo que hacemos nos dirige lo bueno de Dios o lo malo del diablo. ¿De qué nos liberta Cristo? ¿Y a qué nos lleva el poder de Cristo? Bueno, en primero, hermanos, nos liberta del pecado. Ese
pecado que aprisiona, que humilla, que te vuelve una persona, una caricatura de Dios, de la creación de Dios, de la criatura de Dios. No sé si ustedes han visto esas personas en la ciudad de Mérida, mal vestidos, sin zapatos, con el pelo hecho un shake, revisando los tambores a ver si hay algo para comer, con los ojos extraviados, tirados hay veces en el suelo, y cuando pasas al lado de ellos tienen muy mal olor. ¿Por qué una criatura de Dios, por qué un ser humano ha llegado hasta esa condición? Es el pecado. Quizás aquel empezó como un juego con su adicción, con alguna droga, pero luego aquello que utiliza Satanás lo aprisionó, lo lazó, como dice la Biblia. Cayó en el lazo del diablo hasta convertirse, lo que dije antes, en una caricatura del ser humano. Y así es con las adicciones, las drogas, así es con el sexo, así es con infinidad de cosas que nos pueden aprisionar, y cuando estás preso en el pecado, es difícil salir de ello, solo. Por no decir imposible. Nada te puede liberar, nada te puede sacar. Pues el pecado es peor que una cárcel. Pecado para muerte y nos lleva obediencia para justicia. Una persona es esclava de aquello ante la que se inclina y de lo que reconoce como su dueño. Dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Simplemente. Entonces leemos un texto, dos textos. Primero, leemos San Lucas capítulo 4, donde dice Jesús en el versículo 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Vea eso, pregonar libertad a los que están cautivos en el pecado, esclavos del pecado, prisioneros de la iniquidad, de la maldad. Claro, a poner a libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. No solo a pregonar libertad y vista a los ciegos, sino a poner en libertad a los oprimidos. El segundo texto que me gustaría que pudiéramos leer, lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 16. Si usted se siente prisionero del pecado, si usted ha decidido inclinarte por el pecado, porque el pecado muchas veces se nos presenta de una forma muy agradable. El Satanás nos dibuja muy bien, muy bonito. Por ejemplo, un ejemplo nada más, vea usted antes en la televisión cómo incitaban a tomar cerveza a través de una muchacha bonita, una güera, ¿verdad? La rubia de categoría. Si lo tomas, te sientes ilusionado tomando una cerveza, porque de esa manera no te muestran un hombre tirado en la calle, ¿verdad? No te muestran unos niños que se están muriendo de hambre porque el papá gastó todo su dinero en la cantina. ¿Cómo incitan a fumar cigarrillos en la tele? Parece un hombre vestido de vaquero, montado en su caballo, tomando su café y fumando sus cigarritos, ¿verdad? Pero no te enseña un hombre con cáncer en la garganta, con problemas en los pulmones. No te lo muestran, ni te lo va a mostrar así esas empresas tabacaleras, ni el pecado, sino que te lo van a dibujar bonito, agradable a tus ojos, a tus